O sea que podríamos decir, doctor, que en este caso todas las ramas de la medicina o todas las especialidades y diferentes especialidades en una u otra forma están relacionados con, podríamos decir, con el dengue, con cualquier tipo de enfermedad. O sea, el hecho de tener una especialidad no significa que un paciente pueda tener diversas cosas, y que tendríamos nosotros la obligación de hacer una serie de análisis para poder descartar diferentes patologías en los pacientes. Claro, y eso es todo lo interesante, dirigiéndome al público de CCI Channel, que tendrá la oportunidad precisamente a partir de este día en adelante de tener diversas opiniones, de tener diversos temas, y diciendo precisamente el comentario que me está haciendo mi esposa: la medicina no se concibe en este momento, en este mundo globalizado, no se concibe como una medicina aislada. Es decir, es que el paciente cardíaco va a padecer solo del corazón. El paciente cardíaco, precisamente, vemos nosotros que tiene una serie de enfermedades alrededor. Por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, la hipertensión arterial, por ejemplo, el colesterol alto. El paciente fuma, bebe, nunca se cuidó en su vida. Entonces, la enfermedad coronaria, como decimos nosotros, es el final de todo un proceso durante toda una vida entera. Y eso es lo que eso es lo que en este programa le vamos a dejar claro. Vamos a direccionar, vamos a aclararle al público sobre ciertas enfermedades, sobre la evolución de ciertas enfermedades, sobre síntomas de enfermedades también, y qué es lo que hay que hacer también para evitarlo. Vamos a hablar mucho de lo que es la medicina preventiva, es decir, prevenir las enfermedades, no cuando ya está el problema dado. Claro, tenemos las dos situaciones, el ser humano así es, hay evoluciones de cosas, hay pacientes que comienzan a vivir y precisamente les vamos a dar un consejo de cómo vivir sanamente. O sea, sobre todo los pacientes jóvenes, y en los pacientes que a lo largo de toda su vida no se cuidaron y vemos que ya tienen consecuencias todavía siempre hay una esperanza dentro de la medicina. Como la medicina ha avanzado de una manera grandiosa y avanza desde el punto de vista tecnológico, avanza desde el punto de vista de conocimientos grandemente y a pasos agigantados. Por eso precisamente la población, si nosotros observamos en los años 50, en los años 40, la vida media de una persona era de 45 años. Y ahora la vida media es de 80. Es una pregunta bien interesante, doctor. ¿A qué se debe el cambio? Porque ahora vemos muchas personas que mueren de 90, de 100, de 105 años. O sea, ¿por qué ha cambiado tanto eso y hay tanta longevidad? Y en las familias nuestras también lo podemos ver, que nuestros abuelos, tías, tíos, pues tienen más posibilidades de vivir. ¿A qué se debe eso? Hombre, es una pregunta muy interesante, con respuestas muy interesantes. Yo creo que usted recordará una conferencia que yo di y que mencioné un enunciado que dio la American Heart Association hace aproximadamente en el año 2008, donde hablaba de la genética. Sí. Todos recordarán el proyecto del genoma humano, que tendremos oportunidad también de abordarlo en este programa. Sí. ¿Qué es el proyecto del genoma humano? ¿Dónde está la genética en este momento en el ser humano? ¿Qué nos aporta en este momento desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista pronóstico, desde el punto de vista de manejo de un paciente? ¿Y qué nos depara en el futuro la genética? O sea, que estos son temas que vamos a ir tocando en los programas progresivamente, tópicos que vamos a ir tocando. Entonces vemos nosotros que los factores son multifactoriales. La longevidad de la persona, hay miles de factores, pero uno de los factores donde está enmarcado precisamente esa longevidad se llama genética, ya la determinación genética del individuo. Segundo, factores ambientales. La persona se ha cuidado, la persona ha llevado una dieta adecuada, no ha fumado, no ha bebido alcohol, esa era la pregunta, etcétera, que le iba a hacer en este momento, doctor, con respecto a la dieta, porque hay mucha obesidad en el mundo.
Bueno, hay cifras catastróficas que demuestran que en el año 2010 va a haber 65 y 70% de la población va a ser obesa. Entonces, con respecto a lo que es la dieta, ¿en qué ha cambiado y en qué ha variado tanto que haya tanta obesidad? Bueno, ya de por sí la obesidad ya es un problema a nivel mundial. Si fijémonos en un país, que fue el país donde yo estudié, que se llama España, en Madrid específicamente, en la época que yo estudiaba, pues la gente era delgada totalmente, seguía la dieta mediterránea. Con el advenimiento de la comida chatarra, con esa comida rápida, que sabemos nosotros que tiene una cantidad de calorías enormes, que tiene grasa saturada, que es la que daña las arterias coronarias. Entonces, lógicamente, la obesidad ahora mismo en España es un problema ya de salud pública. Yo creo que usted ha tenido la oportunidad, cuando hemos ido de viaje a España, de ver tanta gente obesa. Si usted me dice más bien cuánta gente obesa aquí, ya no solo en Estados Unidos. En México también. Y en México, que estuvimos recientemente en un curso que estuve tomando yo de resincronizador, obesa. Vimos gente extremadamente obesa. Aquí en Honduras, la vez pasada, ¿usted recuerda? Que estuvimos en Ceiba, estuvimos en la piscina de Ceiba a raíz de que fui a dar una conferencia, un congreso del Hospital de Antoni, y nos quedamos asustados, asombrados totalmente, médicos pasando a la orilla de la piscina, obesos, pero obesidad extrema, ya obesidad mórbida, el que nos estaba sirviendo la comida, obesidad mórbida, y la gente que iba pasando ahí, la de la limpieza y la gente del misma que atiende en el hotel, gente obesa extrema, y es precisamente por hábitos dietéticos, que también le daremos un tono bastante interesante al programa en un futuro, donde vamos a traer dietistas, vamos a traer cocineros, lo vamos a hacer bien interactivo el programa para que vean cuál es la dieta adecuada que debe seguir una persona a través de una nutricionista, y luego nos vamos a ir al campo de los hechos, que va a ser el cocinero, cómo cocinar. Entonces, como verán ustedes, el programa es muy interesante, vamos a abordar muchísimos temas al respecto. Es el momento de hacer una pausa, en breve continuamos.